tenemos cuenta, presidente. ¿Cuenta, secretaria? No tenemos cuenta, presidente. Ya, ok. Continuando entonces con lo que habíamos tratado ayer respecto del proyecto de ley que moderniza los procedimientos concursales, contemplado en la ley 20.720, y crea nuevos procedimientos para micro y pequeña empresa, según el boletín número 13.802-03, corresponde continuar con las intervenciones o las invitaciones que le hemos hecho a distintos invitados a exponer en este proyecto. Y les quiero agradecer porque efectivamente el día de ayer hemos quedado comprometidos y hoy día estamos cumpliendo con la opción de poder escucharlo. Quiero dar la palabra a don Mario Espinosa, de la Asociación Gremial de Abogados de Deudores. ¿Está por ahí, don Mario? Para que... Ahí lo veo. Sí, presidente, muchas gracias. Le ofrezco la palabra. Quiero preguntar si... Muchas gracias, presidente. Saludarlo a usted y por su intermedio al resto de la comisión y a todos los asistentes. Quiero preguntar si puedo compartir pantalla para una breve presentación. Sí, está habilitado el sistema para compartir pantalla. Muchas gracias, presidente. Antes de entrar al punto sobre los aspectos del proyecto que nos generan algunas dudas, sabemos que el contexto económico es desfavorable y que hay un endeudamiento al alza. Así lo dicen las cifras. El último informe de la Universidad San Sebastián y de DICOM Equifax ha ya identificado un aumento en el endeudamiento. Si bien bajó durante los meses de pandemia, hoy día ya en el último informe de enero y marzo de 2020, 114.000 personas en DICOM, no solamente personas que están endeudadas o sobreendeudadas, sino que ya derechamente morosas. Y esto es algo que se repite a nivel regional, como vemos en Coquimbo, en Valparaíso, en la región metropolitana, por supuesto, que concentra el mayor número de morosos, y también en Maule y la Araucanía. En contexto y en concordancia con eso, el Banco Central, a través de su informe de estabilidad económica de este primer semestre del año 2022, también identifica que los hogares muestran un mayor uso de créditos rotativos bancarios, es decir, tarjetas de crédito, que son los créditos más caros que existen, y también, y esto no es menor, un crecimiento en los créditos otorgados por oferentes no bancarios, donde tenemos todo un problema de regulación, ¿verdad?, y de control, de fiscalización, que generalmente ocurre con un endeudamiento que es mucho más caro y por lo tanto más perjudicial para las personas especialmente más vulnerables. El endeudamiento, medido como deuda sobre ingreso laboral y la carga financiera, también han aumentado levemente respecto a la situación que teníamos antes de las pandemias. Y por lo mismo, los hogares de menores ingresos se encuentran también más apalancados en créditos de corto plazo, lo que los hace mucho más vulnerables, principalmente al aumento de la tasa de interés que hemos visto que se ha generado en este último tiempo. Entonces, en este contexto, es importante que la legislación vaya de la mano de poder identificar y tratar de generar una solución a estos problemas, y tanto a nivel de personas como a nivel de pymes. Vemos que el gobierno también ha compartido esta preocupación a través de la agenda ProPyme que ha lanzado durante los últimos meses y por lo tanto tenemos que generar legislaciones que sean una solución para las personas y las pymes y no que vayan en contra de esta realidad que hoy día vivimos. Entonces, este proyecto de ley, por un lado, tiene situaciones que nosotros valoramos, y aquí yo las presento de manera bastante resumida, que es, por ejemplo, la creación de un procedimiento simplificado de liquidación tanto para personas como MIPES, y un procedimiento de reorganización simplificado también para micro y pequeñas empresas. Por otro lado, para facilitar que muchas más personas deudoras puedan acceder al procedimiento de renegociación, se modifica la definición legal de empresa deudora, eliminándose la referencia a las personas naturales que hayan emitido boletas honorarias, que era un gran obstáculo para que muchas personas pudieran acceder al procedimiento de renegociación, pues se le consideraba empresa deudora y no persona deudora. Y finalmente también la posibilidad de poder modificar el acuerdo de renegociación durante su vigencia. Entonces son cosas que si bien valoramos, lamentablemente el proyecto de ley, y aquí me quiero centrar, contempla algunas situaciones que son bastante delicadas y que irían en contra de este contexto inicial que yo presentaba, que puede afectar principalmente a las personas de más bajos recursos, más vulnerables y también a las pymes. Y esto yo lo digo con conocimiento de causa. Nosotros en la Asociación Gremial de Abogados Defensores de Deudores, casi ya 8 años de vigencia de la ley, hemos atendido casi el 40% de situaciones de insolvencia.
Por lo tanto, vemos y palpamos la realidad y el sufrimiento complejo que tienen las personas que están en esta situación. Por lo tanto, ¿qué cosas nos parecen inadecuadas del proyecto y que nosotros estimamos que no debieran prosperar? Primero, el incidente de mala fe establecido en el nuevo artículo 169 bis. Esto es una norma que busca acreditar a través de hechos taxativos y objetivos una condición de mala fe que es totalmente subjetiva. La mala fe no es algo objetivo, sino que es algo subjetivo por parte del solicitante del procedimiento de liquidación. Eh, y lo especialmente complejo es que se trataría también en algunos casos de hechos que no son incluso generados por ellos mismos, o sea, por el propio deudor solicitante, sino que también por terceros, y a pesar de eso se les sanciona. ¿Ah? La regulación que se propone en este 169 bis no permite exceptuar de la sanción de este incidente de mala fe a aquellos deudores que hayan incurrido en la conducta, por ejemplo, por errores excusables, ¿ya? Porque en los términos que está redactado sumido en estas conductas que son bastante amplias, ¿ah? Una mala fe y por lo tanto, y esto es grave, equipara errores excusables que son propios de negligencia o falta de diligencia o falta de cuidado a actos dolosos, ¿ya? Y la mala fe es una actuación dolosa, ¿ya? Y esto va en contra de uno de los principios generales del derecho, que es la buena fe. O sea, aquí lo que hace esta norma, ¿verdad?, es contravenir el principio general de buena fe que prima todo el ordenamiento jurídico, no solo el sistema concursal, sino que es un principio general del derecho, pasando lamentablemente a presumir la mala fe del deudor cuando se incurre en alguna de las conductas que se describen, insisto, con una redacción bastante genérica y bastante amplia. Por otro lado, también muchas de estas conductas ya se encuentran suficientemente sancionadas a través de las figuras penales vigentes en la ley, a través de los delitos concursales. Y por otro lado, al no establecerse ninguna sanción procesal, cuando, por ejemplo, un acreedor, recurriendo al concepto de mala fe, incidenta y genera este incidente sin tener ninguna justificación, no hay una sanción. Por lo tanto, hay un incentivo a los acreedores que quieren salvaguardar su crédito para que no sea exonerado en el efecto del discharge. No hay ninguna sanción para aquellos que de mala fe ejercen este incidente de mala fe, valga la redundancia, por lo tanto se puede recargar de manera importante la labor de los tribunales. Vinculado con eso, una de las consecuencias que tiene el incidente es que los créditos puede ser limitado o excluido el efecto del discharge o la exoneración de deudas que establece el artículo 255. El proyecto de ley desde ya señala que quedan excluidos, se limitan estos efectos para las deudas asociadas a pensiones alimenticias, lo que me parece perfecto y adecuado, y también aquellas deudas que tengan su origen en la condena del deudor por la comisión de un delito o cuasi delito civil o penal. Por ejemplo, las indemnizaciones de perjuicio, lo que también nos parece bastante adecuado. Pero agrega una nueva limitación, que son estos créditos o deudas determinadas por el tribunal en la resolución que falla la solicitud del artículo 169 bis, que es este incidente de mala fe. Por eso es tan importante este nuevo 169 bis y la forma en que está redactado y los defectos que nosotros anunciamos en esta presentación. ¿Qué es lo que el legislador o este proyecto de ley entiende? Y es que el descargue o discharge o exoneración de deuda desmedido ha provocado, y esto se genera también en el mensaje del proyecto, ha provocado dos efectos perjudiciales. Uno, que las personas y las empresas hayan preferido la liquidación o quiebra, para que se entienda, sobre la reorganización en el caso de las empresas deudoras o la renegociación en el caso de las personas deudoras. Y por otro lado también la ausencia de mecanismos efectivos para prevenir el uso inadecuado del procedimiento de liquidación de personas. Y estos efectos o estos malos efectos, se tratan de corregir principalmente mediante este incidente de mala fe que ya hemos expuesto, excluyendo la exoneración de deuda o limitándola en un porcentaje para aquel deudor que ha sido declarado de mala fe. Entonces, por eso es tan importante este incidente y los efectos que tiene el caso de ser acogido. No debemos olvidar que la exoneración de deuda tiene consecuencias que son importantes y son positivas. Primero, el riesgo de insolvencia se desplaza
hacia los acreedores. Y eso es lógico, son los acreedores los que entregan créditos y es obligación de ellos asumir el riesgo de la insolvencia. El riesgo de la insolvencia no es del deudor, es de los acreedores y ellos tienen la obligación de realizar un análisis de riesgo adecuado. De hecho, el fiscalizador, el controlador para aquellas entidades que son supervisadas, que son reguladas, tienen la obligación de realizar esta labor. Por lo tanto, no debe ser de los deudores el riesgo de insolvencia, sino de los acreedores. Y por otro lado, también sirve como un estabilizador económico a un nivel más amplio. Primero, antes, para el otorgamiento más responsable del crédito por parte de las instituciones financieras, como lo decía anteriormente, y posteriormente, muy importante, buscar la rehabilitación financiera de los deudores. Es muy importante trasladar a aquellas personas que están fuera del sistema bancario por una situación de insolvencia, traerlos de nuevo al sistema, porque evidentemente para la economía y para el mercado es importante no dejar afuera a ese grupo de personas que hoy día son 4.140.000 personas y que en algún momento llegamos a 5 millones, más de 5 millones, y lamentablemente todos los números indican que vamos a retomar la tendencia al alza y así ha sido en los últimos meses. Por lo tanto, en el caso de las pymes y en el caso de las personas, los procedimientos concursales tienen un alto contenido y efecto social. El fundamento principal de la liquidación de personas deudoras, y eso no lo podemos obviar, no podemos pasar por alto, es el partir de cero, o cuando doctrina se denomina el fresh start del deudor honesto pero desafortunado. Entendemos que no es absoluto, que este efecto de la exoneración de deuda debe tener algunas limitaciones y por lo mismo aquellas que se agregan en el proyecto de ley como las asociadas a las pensiones alimenticias y a las deudas generadas por las comisiones de delitos nos parece bien, pero esas limitaciones deben ser expresas, deben ser excepcionales y claramente determinadas, lo que la norma del incidente mala fe que se agrega como tercera limitación a este efecto de exoneración no cumple con estos requisitos, porque está establecido de manera amplia, de manera general, y más aún, el tribunal se le entrega la facultad de fallar conforme a las normas de sana crítica. Por lo tanto, podríamos tener una multiplicidad de criterios por parte de los tribunales, afectando de manera importante la certeza y la seguridad jurídica, que es la base de nuestro sistema jurisprudencial. Finalmente, y aquí no me quiero explayar tanto porque ayer tuvimos la presentación del profesor Acosta, cuyos comentarios yo suscribo de manera completa. Tenemos una sanción especial a profesionales que antes era para abogados y hoy día se extendió en la última modificación del proyecto para otras actividades profesionales. Por ejemplo, ingenieros, contadores, ¿verdad? Asesores. Siempre son aquellos los cuales las pymes corren, ¿ya? Las pymes no tienen grandes espaldas financieras para contar con muchos asesores dentro de, por ejemplo, su estructura de trabajo, sino que recurre a consultores, recurre a profesionales liberales para que los asesoren y este tipo de sanción, que significa la suspensión que impida ejercer la profesión durante el tiempo de condena, puede ser complejo para las pymes y poder acceder a estas asesorías, por cuanto muchos profesionales no van a querer o van a generar costos altísimos, afectando a las pymes y a las personas poder acceder a esto. Entonces, la norma no contempla, por ejemplo, a lo que podríamos recurrir, que es como salvaguarda que la información proporcionada por el contribuyente sea fidedigna, sino que traslada la responsabilidad hacia los profesionales. Por lo tanto, para nosotros, y esto es muy importante, el principio de convencionalidad obliga a prevenir conductas en que el Estado viole derechos humanos, como el derecho a defensa y discriminación en el ejercicio de la profesión, que puede ser una situación que se está generando con esta propuesta del proyecto de ley, afectando el acceso a la justicia para pymes y personas más vulnerables. Creemos importante que se escuche al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en este proyecto, que es cosa que lamentablemente no ha ocurrido. Y finalmente tenemos que las conductas delictivas que los abogados o los profesionales puedan incurrir en el marco de un procedimiento concursal ya se encuentran sancionadas por los tipos penales que establece nuestro Código Penal. Por lo tanto, no entendemos que sea necesario incorporar sanciones adicionales cuando estas conductas ya están sancionadas. Finalizo, señor presidente, y gracias por la invitación y por estos tiempos, por estos minutos que me concede
un llamado a tener en consideración las cosas que planteamos, principalmente porque hablamos, como decía, con conocimiento de causa. Hemos representado a miles de pymes, a miles de personas durante este tiempo de vigencia y hemos visto cómo esta ley 20.720 ha sido una solución real al problema de morosidad, al problema de insolvencia, y creemos que establecer las limitaciones que anuncié en esta presentación puede ser complejas más en el contexto económico y financiero que hoy día tenemos. Eso es, presidente. Le agradezco la oportunidad y quedo disponible para preguntas, comentarios, lo que ustedes necesiten. Muchas gracias, don Mario. Anotamos igual que en los planteamientos anteriores, con interés. Sí quiero decirle que nosotros como Comisión de Hacienda tenemos algunas temas de nuestra competencia, otras son parte de la discusión general, como lo que usted plantea respecto de eventuales comparecencias de ministerio respecto de eso no está dentro de nuestras facultades, pero igual creo que la discusión general o la discusión particular en este caso va a ser bien relevante los comentarios que nos han planteado. Le ofrezco la palabra al abogado y académico don Cristian Maturana. ¿Está ahí, don Cristian? Presidente, muy buenos días. Muy buenos días. Presidente, muy buenos días, señor presidente y demás miembros de la comisión. A mí se me invitó por un tema puntual de algunos artículos, según lo que me informó la Secretaría, y en consecuencia mi intervención va a ser bastante breve. En primer lugar, respecto del artículo primero, número 14, letra B, y que está asociado también con lo que establece el artículo 73, letra D, llama la atención el que se establezca la obligación de la superintendencia de pagar a todo evento el honorario de 30 UF mínimo, en circunstancias que la disposición anterior establecía que ese pago se tenía que hacer solo si el deudor carecía de bienes o son insuficientes para el pago honorario del liquidador. A mí me parece que por la situación económica que está el país, si el deudor no carece de bienes o son suficientes esos bienes para el pago de los honorarios, no encuentro razón por la cual tenga que hacerse cargo el Estado del pago de esa suma. Por otra parte, me parece que la eliminación en el artículo 56, letra A, de la facultad, no la obligación, la facultad que tiene el liquidador de solicitarle informe al Servicio de Impuestos Internos para ver si el deudor califica como microempresa según los topes que pone la ley 20.416, me parece que no procedería porque obviamente no siendo una obligación sino que solo una facultad para el liquidador, eso ameritaría un mayor esclarecimiento de esa situación. Ahora, si se quisiera, ¿no es cierto?, evitar que se cuestionara la aplicación de ese procedimiento, lo lógico sería poner un plazo para que se objete esa situación y precluya cualquier discusión que se pueda hacer sobre el particular. Y los últimos dos temas que seguramente la comisión tiene mayores antecedentes y expertise que el que uno tiene, me parece, ¿no es cierto?, que el artículo séptimo transitorio otorga facultades demasiado amplias en cuanto a la modificación de la ley de presupuesto y nosotros entendemos que eso aparecería correcto siempre que esas distribuciones de partidas se hagan conforme a lo establecido en la ley de presupuesto y no aumentando ese presupuesto sin límite en la forma en que aparece así considerado. La misma observación que se puede hacer extensiva a lo establecido en el artículo octavo transitorio según la minuta que se ha hecho llegar a la comisión. Y lo último, señor presidente, y permítame hacer esta exposición como consejero del Colegio de Abogados. Nosotros compartimos plenamente lo manifestado en la sesión de ayer por el profesor Juan Domingo Acosta
en cuanto a la improcedencia e inconveniencia desde el punto de vista penal de incorporación de nuevos tipos penales y penas accesorias. En el informe de la Comisión, en el segundo informe de la Comisión de Economía, en las páginas 16 y siguientes hay un informe de una parte importante de consejeros del Colegio de Abogados en el que hace presente la improcedencia que plantea el profesor Acosta. Creemos que esos tipos penales, con las salidas alternativas que existen en letra muerta, además genera una serie de inconsistencias que pueden generar más dificultades que soluciones respecto del problema. Y no solo porque con esto se afecta el criterio general, como explicó ayer el profesor Acosta, de las políticas criminales que se tienen que seguir para tipificar determinadas conductas y guardar una coherencia dentro del sistema penal chileno. Creemos que muchas veces sanciones penales que se incorporan a la ley tienen un carácter que no es orgánico. Tanto es así que en derecho comparado, particularmente Ferrajoli, establece una norma que idealmente debería establecerse en este país, que la mayor trascendencia que tiene el proceso penal como última ratio es que idealmente, para que los ciudadanos se sientan protegidos, todas esas normas penales deberían estar incorporadas dentro de un código penal, cosa que existiera una certeza absoluta sobre ese conocimiento. Y obviamente, estando, como bien sabe el señor presidente, la legislación penal a cargo del Ministerio de Justicia y encontrándose varios proyectos e incluso uno presentado a tramitación, aparece inorgánico y asistémico que distintos ministerios incorporen en leyes especiales tipos penales, rompiendo el carácter orgánico que tiene que tener el tratamiento de la norma penal. Y por eso es que llama la atención que muchas veces se incorporen estos tipos penales que, como explicó ayer el profesor Acosta, entran en contraposición con el Código Penal y que obviamente es una materia que está a cargo del Ministerio de Justicia, y también en la limitación del ejercicio de la profesión cuando se pueda comprometer al Estado de Chile por denuncias que se hagan por atentar en contra del ejercicio de la profesión. También sería conveniente escuchar al Ministerio de Justicia y particularmente a la Subsecretaría de Derechos Humanos respecto a este tema. Y en consecuencia creemos que este es un tema que afortunadamente con la intervención ayer del profesor Acosta fue despejado, y que en circunstancias anteriores las opiniones que se vertieron sobre este tema no era sobre especialistas en derecho penal, sino que claramente, como se dice en el informe que se hizo llegar del voto minoritario de los consejeros del Colegio de Abogados, existía un déficit de el tratamiento de esta materia en el proceso penal, lo que fue, estimamos, suficientemente aclarado ayer por el profesor Acosta. Gracias, presidente. Muchas gracias, don Cristian. Creo que es bien importante lo que usted plantea, como le he dicho también. No, eso no es facultad estricta nuestra, pero vamos a ver si podemos hacer un planteamiento respecto a la última parte. La primera parte está plenamente procedente con la discusión que vamos a tener que tener la próxima semana. Lo segundo, vamos a tratar de hacer un planteamiento en la sala respecto de ese tema que yo comparto en lo personal, digamos, respecto de la inconveniencia de generar esta lógica, nueva lógica delictual. Tiene la palabra don Juan Luis Goldenberg, abogado y académico de la Universidad Católica. Don Juan Luis, para identificarlo. Muchísimas gracias. En primer lugar, por supuesto, gracias a la Comisión por su intervención para efecto de poder compartir algunas ideas respecto a este proyecto de ley. Quería compartir, ojalá una presentación breve, porque creo que bastante de los puntos de los que yo quería exponer han sido tratados en la
alocuciones anteriores. Yo quería poner cierto énfasis en qué es lo que pretende esta reforma y de qué manera uno podría sostener que constituye un avance en lo que se refiere a la lógica de los procedimientos concursales en Chile, sobre todo si uno mira tres aspectos. Uno, que es un aspecto más bien práctico, que se ha dado por esta idea de modernización. El proyecto de ley habla de la modernización de los procedimientos concursales y uno dice, es rara la palabra, es rara la calificación, sobre todo si esto no es una ley muy antigua, es una ley que tiene solamente, o va a cumplir recién, 8 años de vigencia. Y uno podría experiencias que se lograron durante la pandemia, que son principalmente el uso de formas telemáticas para poder cumplir con los plazos que establece la ley, acelerando los procedimientos concursales y no teniendo esos procedimientos de quiebre de convenios que existían antes, que eran eternos y muy largos, lo que evidentemente no beneficiaba ni a deudor, ni a acreedor, ni a la economía en general. También otro avance en lo que se refiere a la definición de aquellas obligaciones que no son objeto de extinción de los saldos insolutos. Y aquí retomando lo que decía el señor Espinosa, un aspecto fundamental es esa limitación basada en ciertos créditos que cuando uno mira cuáles son los intereses comprometidos detrás de ellos, merecen un tratamiento especial, como son el crédito por alimentos, la compensación económica o los que son resultados de delitos o cuasi delitos civiles o penales. En un segundo punto, también uno observa que esta reforma plantea la incorporación de varios avances que han sido analizados por instancias internacionales, principalmente el Banco Mundial, la OCDE, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, y que se refieren principalmente a la normativa particular de las empresas de menor tamaño. Y por último, varios aspectos. Aquí presenté una minuta, acompañé una minuta que contiene 26 aspectos que pretenden la simplificación y el perfeccionamiento de los procedimientos, habida cuenta de ciertas dificultades que se han observado en la práctica durante estos años de vigencia. Ahora, si nosotros miramos, voy a poner énfasis en tres aspectos: en los procedimientos de las empresas de menor tamaño, en el tema del presupuesto subjetivo del concurso y por último en esta idea de la extinción de los saldos insolutos del discharge. Respecto a las empresas de menor tamaño, la legislación concursal chilena estaba al debe. Si nosotros miramos cómo está compuesta la realidad o el universo de las empresas en nuestro país, uno se da cuenta de que la mayor parte califica efectivamente como pyme. Y de hecho, 53,5 califica como pyme y 44,4 califica como microempresa. Además, son el porcentaje mayoritario lo que se refiere a la participación de venta y una participación importante en el empleo. Y eso ha hecho de que desde el punto de vista normativo se haya ido avanzando en el perfeccionamiento de las reglas que se aplican a este tipo de empresas. Y era específicamente la normativa concursal donde esto no había ocurrido. Sabemos que las pymes, especialmente en tiempos de crisis como las que existen hoy en día o dificultades económicas, se enfrentan a distintas problemáticas que no estaban siendo correctamente abordadas por la legislación concursal. Por supuesto, hay una desadecuación de estas reglas cuando el punto de partida de la regulación es una empresa de mayor tamaño, porque la diferencia es sistemáticamente amplia, tanto en lo que se refiere a los incentivos que tienen los acreedores para participar en los concursos, que son más bien pequeños, como en lo que se refiere a los costos directos, los costos reputacionales de participar en procedimientos concursales, problemas de gobiernos corporativos, de diseño interno de la empresa que le permite detectar a tiempo su situación de insolvencia y someterse a algunos de los procedimientos establecidos por la ley. Y eso es lo que ha hecho en el derecho comparado que se tenga a eliminar este concepto de sistemas unitarios para la empresa, es decir, sistemas concursales que son exactamente el mismo, hablando de una gran empresa que de una pequeña empresa, porque eso no tiene mucho sentido, esta idea del one size fits all, y se reemplaza por una idea que es bastante más atractiva, que es el pensar primero en pequeño, el think small first, es decir, pensar que como los procedimientos concursales, el tipo de empresas que más la ocupan, son empresas de menor tamaño, partir con la empresa de menor tamaño en el diseño de los procedimientos concursales. Si uno mira qué es lo que recomiendan las entidades internacionales que antes señalaba, hablan de estos procedimientos simplificados, equitativos, rápidos, flexibles, eficientes en materia de costo, énfasis en materia o medidas preventivas para facilitar la reestructuración de la empresa viable, lidiar con el problema de la pasividad de los acreedores, incrementar la participación de los administradores concursales como forma de apoyo a la empresa deudora.
Pero si nosotros miramos la ley 20.720, la única referencia que encontramos a la microempresa se encuentra en el artículo 204 en materia de realización simplificada, que lo único que nos dice es que si una microempresa está sometida a un concurso, los bienes se van a vender por medio de un remate. Esa es la única referencia que hay y, por tanto, no hay un ajuste real a la realidad de la pyme en la ley 20.720, que es lo que trata de lidiar la reforma. La reforma sigue en esto las recomendaciones internacionales, principalmente en lo que se refiere a identificar correctamente cuál es la pyme, cuando estamos hablando de esta empresa de menor tamaño que amerita un sistema concursal especial, y lo hace utilizando dos variables: por una parte los niveles de ingreso, haciendo referencia a la ley del Estatuto PYME, y por otra parte al número de trabajadores, haciendo referencia al artículo 505 bis del Código del Trabajo. Y ofrece procedimientos simplificados, eso es lo que conforme a las recomendaciones internacionales, una reorganización simplificada, una liquidación simplificada, en las cuales se toman en consideración estos elementos de dificultades que tienen normalmente este tipo de empresas cuando intentan, por ejemplo, reorganizarse sobre la base de su viabilidad. Y para esto se ofrecen, por ejemplo, un sistema dual de categoría de administradores concursales, veedores, liquidadores que estarían especializados en el tratamiento de los concursos de estas empresas de menor tamaño, una facilitación en el inicio de los procedimientos, sobre todo sobre la base de dar costos, por ejemplo, de certificados de auditores independientes, fiscalizados por la Comisión para el Mercado Financiero, que es lo que exige hoy en día la ley para iniciar una reorganización simplificada, y reemplazarlo por un sistema de declaraciones juradas con un formato que prepararía la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Una posición, algo que también se hablaba ayer, una posición bastante más activa del veedor. El veedor hoy en día para los procedimientos concursales en general, lo que tiene mayor sentido cuando estamos hablando de una empresa de menor tamaño, es simplemente un mediador. En cambio, en la reorganización simplificada lo que se pretende es que el veedor sea una persona que apoye directamente al deudor para efectos de la presentación de la propuesta de acuerdo, toda vez que es bastante probable que ese deudor, empresa de menor tamaño, no tenga las capacidades y las habilidades suficientes para poder entrar en una negociación con acreedores sofisticados. Sistemas de opt-out, es decir, si el acreedor no manifiesta una oposición, se entiende que se puede continuar el procedimiento de manera más distendida, por ejemplo, ampliando la protección financiera. Sistemas generales de votación por escrito, dando la Junta para efectos de evitar el problema de la pasividad de los acreedores, entre otras medidas. La liquidación simplificada se pretende reemplazar la incautación inicial de los bienes por un depósito provisional, nuevamente para limitar los costos, nuevamente la ausencia de juntas, porque no es muy habitual que podamos determinar un mecanismo específico de la forma de realización de los bienes cuando estamos hablando de empresas de menor tamaño o cuando estamos hablando de personas deudoras, haciendo innecesaria una discusión sobre el punto, salvo que los acreedores que representen a lo menos el 25% del pasivo así lo soliciten. Y por último, una gran novedad que se establecería en la ley, la posibilidad de venta de bienes por medio de plataformas electrónicas, lo que evidentemente simplifica el tema, siempre cuando estas hayan sido autorizadas por la Superintendencia de Insolvencia y Reprendimiento. Yo entiendo de que estas medidas que establece la ley efectivamente van en línea con lo que han señalado los organismos internacionales para efectos de propender esta simplificación, reducción de costos, evitar la pasividad de los acreedores, entre otras medidas recomendadas. El segundo punto que llama la atención, también referido previamente por el señor Espinosa, es lo que se refiere a la redefinición del presupuesto subjetivo. Había habido una crítica muy amplia y transversal a la ley, al tiempo que señalaba que una persona, por el hecho de ser contribuyente al artículo 42, número 2 de la ley de la renta, es decir, por el hecho de emitir boletas, se transformaba inmediatamente en empresa deudora y por tanto no podía someterse a procedimientos simplificados, sino que debía someterse al mismo procedimiento que una gran empresa. Y esto es bastante terrible, porque no es que haya que haber emitido muchas boletas, sino que basta con la emisión de una boleta para calificar como empresa deudora y poner una interpretación que se ha hecho a partir de una norma en particular, el artículo 261, tiene que pasar 2 años desde la emisión de la última para poder volver a calificar como persona deudora. Eso significa, por ejemplo, que una persona que tiene una remuneración con un trabajo dependiente, que quiere complementar su ingreso y eventualmente emite una boleta, hubo un caso de que emitió una boleta por 30.000 pesos, se transformó en empresa deudora
y no pudo someterse a los procedimientos simplificados. Y por tanto aquí es un cambio que ha sido bien recibido por parte de los especialistas. Y por último, creo que este es un punto un poquito más controversial, que es el que se refiere al discharge o la extensión del saldo insoluto de las obligaciones, porque la ley 20.720 tenía un defecto, yo creo, de origen bastante notorio, que es que la idea de la extensión de los saldos insolutos al final de los procedimientos concursales, tanto en nuestro derecho histórico como en el derecho comparado, siempre había sido entendido como un beneficio que se le otorgaba al deudor honesto pero afortunado. Si nosotros miramos la legislación de quiebras de Chile desde el año 1929, cuando se incorporó esta medida, se establecía para efectos de esta extinción, se necesitaba no haber sido condenado por delitos de quiebra fraudulenta o quiebra culpable del artículo 400 del Código Penal, entendiendo de que estamos frente a una quiebra fortuita. Hay que pensar que en ese tiempo los delitos de la quiebra sumaban 26 tipos distintos y por tanto era una medida más bien restringida. Pero si nosotros miramos la ley 20.720, el efecto se presenta como un efecto absoluto. No establece ningún tipo de limitación y por tanto un deudor de mala fe podría intentar eventualmente extinguir las obligaciones. Y en este sentido, lo que hace la ley es construir un sistema de discharge sobre la base de un deber de colaboración del deudor y sobre la base de la idea de transparencia y lealtad en el actuar. Aquí sí me permito disentir de lo que expresaba el señor Espinosa, en el sentido de que aquí el punto de partida es la buena fe, sigue siendo el principio general de buena fe que establece nuestro ordenamiento jurídico. Por eso, para eventualmente comprobar que estamos frente a un deudor de mala fe, va a ser necesario que ya sea incidentalmente el liquidador o cualquiera de los acreedores así lo solicita al tribunal sobre la base de ciertas causales tasadas. Pero también aquí diciendo, no es que sean causales objetivas, el incidente sigue llamándose incidente de mala fe, que para estos efectos se entiende que se va a configurar sobre la base no de cualquier conducta que haya realizado el deudor, sino sobre ciertas conductas que dicen relación con una infracción de estos deberes de colaboración o sobre la infracción de falta de lealtad y transparencia en el actuar, es decir, entrega de información falsa, destrucción de bienes, entre otros tantos, y sobre los cuales es el tribunal el que va a tener que pensar si efectivamente, no solamente si concurre o no la conducta, sino que si concurre o no un actuar de mala fe, es decir, un actuar doloso que podría implicar modular la extensión del descargue de la deuda, ya sea eliminándolo completamente si hay una actuación que es absolutamente contraria a derecho, o limitándola si estamos, por ejemplo, frente a situaciones que no son tan graves desde el punto de vista del disvalor de la conducta. Por otra parte, claro, se indican límites a efectos del descargue, los alimentos, la compensación económica, las obligaciones derivadas de delitos, pues delitos civiles o penales, porque estamos frente a todos estos casos, frente a créditos que merecen una tutela especial por parte del ordenamiento jurídico. Y por último, la no extensión del beneficio a los fiadores, proveedores solidarios, subsidiarios, avalistas, terceros constituyentes, garantía, porque el beneficio está dirigido al deudor y no hay sentido que se extienda a personas que no se encuentran en una situación de insolvencia, como sería el caso de los acreedores. A mí me parece que la construcción del incidente de mala fe, como quedó finalmente planteada en el proyecto de reforma, es lo suficientemente equilibrada para pensar que se está persiguiendo efectivamente una conducta. Si bien es cierto de que también se produce una extensión de la criminalidad penal a los tipos de deudores, incluso a las personas deudoras, a mí me parece que no cumple con los estándares que se establecen en el derecho comparado. De hecho, todas estas recomendaciones que se hacen, y si uno observa nuestra propia realidad histórica y el derecho comparado, parten sobre la base de que el beneficio del descargue de las obligaciones se debe encontrar limitado para efectos de evitar abusos, y esos abusos están normalmente relacionados con conductas que sean contrarias al ordenamiento jurídico. Y aquí lo que hace la ley es volver o reencauzar o darle una justificación lógica al beneficio del descargue de las obligaciones sobre la base de estas conductas que se estiman, o por lo menos el ordenamiento jurídico estiman que son completamente contrarias a nuestro ordenamiento, y por tanto este deudor no calificaría realmente como un deudor honesto, sino un deudor deshonesto.
cuando el señor Espinosa nos decía que aquí podría terminar castigándose al deudor por conductas de un tercero, si uno mira cuál es la tipología que normalmente dice relación con la entrega de información o eventualmente con la destrucción de antecedentes, mi duda es si efectivamente cuando se está pensando esa actuación de tercero, esa decisión de tercero, se está pensando en la instrucción o la colaboración que eventualmente puede haber tenido por parte de algún tipo de asesor, ya sea abogado o algún tipo de profesional, que nos lleva también a la última discusión que se da en sede penal, que es la discusión que se ha tenido respecto a la posibilidad, no de la incorporación de un nuevo tipo, sino que la incorporación de esta pena accesoria respecto a la inhabilidad para el ejercicio de la profesión. Y aquí, con esto termino, hay que considerar un elemento adicional. La ley actualmente establece que las personas deudoras no pueden cometer delitos concursales, sino solamente los delitos del artículo 466 del Código Penal. La propuesta de reforma deroga el artículo 466 y establece que las personas deudoras, las personas, en este caso, naturales, incluso trabajadores dependientes, van a ser capaces de cometer delitos concursales. Pero si uno ve la tipología de los delitos concursales, se da cuenta que es muy difícil pensar que haya sido el propio deudor el que tomó la decisión de realizar actos, por ejemplo, que no tuviese ninguna otra justificación económica ni jurídica que la de perjudicar a sus acreedores o eventualmente la de presentar información incompleta ante el tribunal, sino que eso normalmente dice relación con estrategias que se toman por parte de terceros. Yo creo que al tiempo en que se extiende la penalidad a las personas deudoras, también hay que buscar formas de perfeccionar las sanciones que se pueden establecer respecto a aquellos terceros, ya sea principalmente esos profesionales que en el ejercicio de sus actividades hayan instado de alguna manera a la comisión del delito, y eso es lo que realmente produce el equilibrio. Como les decía, presenté una minuta que queda a su disposición, pero por supuesto también yo quedo a su disposición por cualquier consulta sobre este particular. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Juan Luis. Creo que bueno, aquí estamos discutiendo internamente, ustedes nos están planteando temas, digamos, que van al tema de fondo del proyecto, y vamos a ver cómo lo podemos abordar en una próxima, algunas de esas cosas, digamos, otras no podemos por la extensión del mandato que tenemos, pero algunas cosas son, yo creo, bien relevantes de poder generar un giro respecto a una norma que yo creo que hay que aprobarla, que hay un buen diseño, pero tiene problemas, algunas, lo han planteado todos respecto de lo que planteó el profesor Acosta, cada uno de ustedes lo ha asumido, u otros temas vinculados a algunas presunciones o algunas consideraciones respecto de el tipo de naturaleza del deudor. Así que vamos a verlo. Le agradezco muy sinceramente, le vuelvo a pedir que la disculpa de haberlo visto ayer, pero le agradezco la buena voluntad de haberlo hecho también el día de hoy. Así que muchas gracias, y en todo caso nosotros tenemos las presentaciones de ustedes, que la secretaria hace un completísimo informe posteriormente para que nos pueda servir en el momento que probablemente la próxima semana podamos ir votando lo que las normas de nuestra competencia. Muchas gracias a cada uno, en este caso a don Mario Espinosa, a don Cristian Maturana y a don Juan Luis Goldenberg. Muchas gracias. Igualmente, señor secretario. Gracias, señor presidente. Gracias. Corresponde a continuación, conforme a la tabla, ver en particular el proyecto de ley que promueve la competencia e inclusión financiera a través de la innovación tecnológica y la presentación de servicios financieros, la llamada ley FinTech, que ha generado legítimamente una gran, digamos, interés ciudadano. Antes de eso, señor García. Presidente, yo imagino que el señor superintendente de reorganización y de insolvencia, sí, está conectado o no. ¿Está conectado? Sí, ahí lo estamos viendo. Sería muy importante que tuviéramos, no sé si ahora, si lo quiere hacer llegar, pero nosotros aquí lo que hemos escuchado es una serie de observaciones a lo que viene de la Comisión de Economía. En la gran mayoría de ellos nosotros no tenemos competencia, vamos a ver hasta dónde podemos hacernos cargo, pero sería muy bueno tener la opinión suya. Nosotros no sabemos si las personas que
han intervenido ayer y hoy, si fueron escuchados o no en la Comisión de Economía, por qué se resuelve como se resuelve, pero hay muchas cosas que nos parecen que tienen bastante lógica en lo que han planteado. Y por lo tanto tener la opinión suya, no sé si ahora o en otro momento, presidente, pero creo que sería bastante útil para saber cómo seguimos. Muchas gracias. No sé, subsecretario, si usted quiere decir algo Sí, ahora. señor presidente. ¿Sí? Sí, muy breve. Tiene la Sí, palabra. muy breve, señor presidente. Muchas gracias por la palabra. Responderle al senador. Para dar un poco de contexto, digamos, en lo general, y voy a entrar en el detalle de todo lo que se planteó, que no perdamos de vista que esta es una modificación, un proyecto de ley muy profunda, muy amplia, que tiene el orden de 160 artículos. Lo que hemos escuchado a lo largo de la sesión de ayer y hoy día apunta básicamente a 4 artículos, ¿ya? Que es el incidente de mala fe, el artículo 169 bis, el artículo del Código Penal, 464 ter, ¿ya? En su inciso segundo y tercero, y un par de artículos más, ¿ya? Estamos hablando de 4 o 5 artículos que han sido tocados a lo largo de estas presentaciones del día de ayer y hoy día, y nosotros efectivamente estos temas se han ido tratando profundamente en la Comisión de Economía. De hecho, el señor Mario Espinosa estuvo en todas las sesiones revisando, yo comenté y expliqué todos los artículos, los casi 160 artículos con el señor Mario Espinosa en cada una de las sesiones. Y esa es la Comisión de Economía de la Cámara. Y luego, en segundo trámite, en la Comisión de Economía de Hacienda, el señor Juan Luis Goldenberg, que presentó hoy día, también estuvo en cada una de las sesiones de la discusión. Ustedes vieron el análisis profundo que él hizo respecto al artículo 169 y a otros beneficios que tiene el proyecto de ley. Eso básicamente, si ustedes necesitan una minuta en la cual nosotros nos refiramos a los puntos principales que se han tratado el día de ayer y de hoy, nosotros felices de poder hacerla llegar a la Secretaría. Ustedes me indican como quieran. Gracias. Yo creo que sería bueno, creo que un buen procedimiento, que usted nos pudiera enviar de aquí a la próxima semana, digamos, a más tardar, ojalá una minuta respecto a los planteamientos que se hicieron por parte de los distintos invitados. Digamos. Usted se da cuenta que hay 2 o 3 puntos sensibles, algunos tienen directa relación con lo que nos corresponde directamente y otros podríamos innovar si estuviéramos de acuerdo todos, digamos, respecto a algunos de los puntos. Pero para eso sería bueno tener, como plantea el senador García, el planteamiento de ustedes, digamos, respecto a este punto. ¿Te parece? Señor presidente, disculpen, solo agregar que ojalá el profesor, señor Cristian Maturana, pudiera hacer llegar un escrito de lo que planteó. No, me quedaron algunas dudas respecto a la reacción, a lo que comentó. Y también el resto de los expositores. Nosotros ya sabemos que ya están las presentaciones. Le va a mandar las minutas. Ellos Ellos enviaron unas minutas, se las va a enviar a usted también. ¿Ah? Perfecto. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Hasta luego. Que estén bien. Hasta luego, Gracias. chao. Oye, volviendo al tema del proyecto de ley de la FinTech, yo creo antes de empezar a FinTech pedir autorización para que durante la tramitación de este proyecto, que es complejo, es atractivo también, es interesante, digamos, pudiera acompañarnos en la sesión de don Kevin Cowan, digamos, que de la CMF, que fue el que más ha estado vinculado a este tema. Entonces hay mucha cuestión técnica, estrictamente técnica, porque hay más de 70 indicaciones, 60 indicaciones. Entonces creo que sería bueno tener un referente, una invitación más permanente respecto a eso. Si les parece, ya, pero lo reiteramos entonces. Ya, tenemos que entrar, dígale a don Kevin que y a la Bernardita Piedrabuena que... ¿Ah? Sí, don Kevin y la señora Piedrabuena, no sé si viene también, don Kevin. Bernardita. Le damos saludos también a la subsecretaria de Hacienda que... No, no se preocupe. ¿Cómo te esté? Pero qué buena, eso es como... Es para golpear eso. Vale, ¿cómo está? Pero qué salvaje, yo nunca he visto un... ¿Ah? Igual, yo saludé al senador. No, fue intimidatorio una manopla que tiene. Lo necesito hasta altura. Bueno, tenemos que hacernos cargo, estimada subsecretaria y estimada representante de la CMF, digamos, de la tramitación en particular
de estas normas y de indicaciones que han entrado al proyecto FinTech. Secretaria, son 60 indicaciones, de las cuales debe haber unas 4 admisibles, pero son pocas, en general son admisibles. Son algunas que se hacen cargo de algunas modificaciones al texto y otras son un poquito contradictorias al texto mismo, digamos. Entonces, por eso que, aprovechando de que estamos presentes, pero de acuerdo un poco cómo tramitamos este proyecto, digamos. O sea, ¿por qué lo planteo? Digamos? Porque, claro, obviamente uno puede ir uno por uno como es el procedimiento normal, pero yo no sé si hay alguna sugerencia, podemos generar alguna lógica de dividir por capítulos las discusiones, para hacer discusiones y luego las votaciones de las indicaciones pertinentes, como para darle un sentido también de cierta eficiencia en el trabajo, porque son muchas indicaciones, efectivamente. Digamos. Entonces, no sé si ustedes tienen alguna sugerencia, yo lo hablé con don Kevin, digamos, respecto de este tema, no sé si se lo habrá consultado con Bernardita o con la subsecretaría, a ver si podemos tener alguna fórmula, y sí me gustaría antes tener alguna opinión del gobierno en general respecto del conjunto de indicaciones que se han presentado, y si tiene una posición respecto también de la forma de tramitarlo, así como el resto de los senadores, el senador García, el senador Cast, digamos, que nos podamos poner de acuerdo, digamos, en el sistema de trabajo. Yo creo que el óptimo, a ver, yo trataría de generar los martes y miércoles para hacer un seguimiento más o menos rápido. Ahora no sé bien cómo se nos va a venir el escenario legislativo. De partida, entiendo que hay un par de proyectos que nos pidió el gobierno que verlo la próxima semana, básicamente respecto del Fondo de Estabilización de la Electricidad, que vamos a tener que abordar en algún minuto. La otra es fijar un día a la semana fijo, digamos, porque puede ser el miércoles para este proyecto. Ese es un poquito el tema que queríamos abordar al inicio de este proceso. Tiene la palabra el senador Castro. Gracias, presidente. No, yo, en virtud de la cantidad de indicaciones, le propongo que una metodología que podríamos ocupar es que de aquí a la próxima sesión que tengamos, nosotros podamos definir entre nosotros paquetes de indicaciones que tal vez para nosotros no son complejas. Entonces que... ¿En función de la complejidad tú dices más que el...? No. Que en el fondo lleguemos a la próxima reunión, a la próxima sesión y digamos, mira, de estas 60 indicaciones, hay 40, o lo que sea, que los miembros de la comisión, los senadores, le hemos revisado con cuidado, le hemos leído con cuidado, le hemos analizado con nuestro equipo y no tenemos problemas, por ejemplo. Y por lo tanto focalizarnos en aquellas que queramos profundizar, que es un método que no ocupamos mucho en el Congreso, que yo encuentro que se debiera ocupar más, que en el fondo a veces se gasta mucho tiempo en ir leyendo uno a uno, entonces por eso lo quería felicitar de su propuesta de aumentar la eficiencia, y de esa forma vamos al fondo, en aquellas materias donde efectivamente puedan haber temas de fondo que queramos votar y discutir en su debido mérito, pero me parece que podríamos paquetizar una serie de indicaciones que tal vez son triviales, por decirlo de alguna forma, y que estamos todos de acuerdo, incluyendo obviamente a los senadores de gobierno que hoy día no están presentes. Me parece bien, esa es un poquito la idea, pero además curiosamente, no curiosamente, el reglamento plantea la opción de verlo artículo por artículo o por temas también, entonces cosa que se usa muy poco efectivamente, pero quizás en una de estas puede ser una buena fórmula para poder darle un sentido, que hay un par de discusiones bien de fondo que hay que plantear, otras cosas son mucho más de criterio, mejoramiento, yo creo que hay varios aportes importantes. Digamos. No sé si tienen alguna idea, secretario, igual tenga usted, porque usted hace la que va a tener que hacer después la fórmula de división por votación. De acuerdo a lo que vayamos. No sé si le ofrezco la palabra, subsecretaria. A ver, nosotros, bueno, muy buenos días. Nosotros traíamos una presentación como para actualizar a la comisión en lo que ha pasado en este tiempo, ¿cierto? Ha habido mesas técnicas con asesores que han estado trabajando y hay una elaboración de propuestas de indicaciones del Ejecutivo, analizar un poco en términos más generales de qué se tratan también las indicaciones presentadas y cuál es nuestra opinión general al respecto, ¿sí? Me parece un buen método. O sea, partamos ¿Sí? haciendo un poquito la historia también, Ya. porque estos son procesos que han tomado tiempo. Ha habido harto trabajo prelegislativo en esta materia o de indicaciones legislativas, y eso sería bueno también dar cuenta,
porque creo que son buenas fórmulas de ir llegando a entendimiento en esa materia. Así que le ofrezco Sí. la palabra. Y quizás después de eso, esto también sirve como para ver de qué manera abordarlas. Digamos. Ya. Entonces está la presentación ahí. Desde el 3 de mayo, que se aprobó en la sala del Senado, ¿cierto? La idea es legislar, se constituyó una mesa técnica con asesores parlamentarios de las comisiones de Hacienda del Senado y también con la presencia de la CMF. Esta mesa técnica se ha reunido en diversas sesiones para tratar el proyecto de ley y levantar observaciones, y se han conversado con los asesores también distintas inquietudes. Y así el Ejecutivo entonces elaboró un paquete de indicaciones en base a estas observaciones y a las observaciones también efectuadas en las audiencias en el Congreso, y el plazo para presentar indicaciones venció el 9 de junio. Entonces, las indicaciones del Ejecutivo que emanaron de esta mesa técnica apuntan a los siguientes objetivos. Primero, fortalecer aspectos en materia de lavado de activos que fueron levantados por la UAF. Toman observaciones de actores como las cajas de compensación, quien también podrán prestar servicios fintech, y con ello así se genera un potencial que en materia de inclusión financiera. Se corrigen aspectos procedimentales, permitiendo que las fintech puedan registrarse y solicitar autorización ante la CMF al mismo tiempo. Aclaran aspectos relacionados a la duplicidad de existencias, de requisitos de garantía y patrimonio. Fortalecen aspectos de información en materia tributaria para asegurar el cumplimiento de las obligaciones que correspondan, y reconocen un modelo de negocio de iniciación de pago distinto, cuya regulación correspondería al Banco Central. Esas son las indicaciones del Ejecutivo, ¿sí? En términos bien generales. ¿Cuántas son? 14 indicaciones. Ahora, de las 43 indicaciones presentadas por senadores, 36 dicen relación con el sistema de finanzas abiertas. Y esas son las más, diría yo, más desafiantes, ¿sí? Pues, por una parte, es importante recordar entonces la situación actual del sistema de finanzas abiertas para poder evaluarlas en su mérito, ¿sí? ¿Qué problemas soluciona su regulación en este proyecto de ley? Las recomendaciones de los organismos internacionales en la materia, la protección de datos personales en el sistema de finanzas abiertas, que es básicamente una de las cosas que genera más preguntas o dudas, y el primer análisis de las indicaciones que se han presentado, ¿sí? Entonces, la situación de la finanza abierta en Chile hoy es que las finanzas abiertas son una realidad, están operando y sin regulación y sin estándares de intercambio de información y seguridad. Esa es la situación. La falta de reglas claras es un escenario entonces propicio para conflictos judiciales y extrajudiciales, y han habido varios de estos, ¿sí? Y hay algunos ejemplos. Sin embargo, y sin perjuicio de lo anterior, se ha logrado avanzar, las instituciones que participan del sistema han avanzado para lograr acuerdos para poder implementar sistemas de finanzas abiertas de acuerdo a algunos estándares, antes incluso de que esté la ley aprobada de FinTech. Y como un ejemplo de eso es el acuerdo marco al que llegó la Asociación de Bancos, el Banco Estado y la Asociación de Empresas FinTech en Chile, que se hizo hace muy pocos días, ¿cierto?, donde se avanza en un acuerdo marco para poder tener algunos estándares para acceder a información vía web scraping, ¿sí? Este acuerdo fue presentado por ambos gremios de manera formal al Ministerio de Hacienda.
en donde lo celebramos y apoyamos, recoge gran parte de los estándares establecidos en el proyecto de ley FinTech, además, y por lo tanto facilita básicamente la aprobación de la ley, porque recoge lo que está en la ley, incluso antes de ser aprobada, y sin perjuicio de lo anterior, ambos gremios reconocen que la situación ideal viene dada con el sistema de finanzas abiertas propuesta por el proyecto de ley. Así que así ha sido expuesto también por la CMF, por la misma corporación y por el Banco Central. Ahora, ¿qué problemas solucionan los sistemas de finanzas abiertas? Una es la barrera de entrada al mercado financiero, que constituye el control de información de clientes. Otra es que hay servicios financieros tecnológicos innovadores que muchas veces podrían ofrecer condiciones económicas más favorables y seguras para los clientes, pero no pueden hacerlo por no tener acceso a información de los clientes. Entonces, básicamente aumentan la competencia y la innovación en el sistema. Y es por este motivo que muchos prestadores han tendido a buscar información sin estándares regulatorios, como estos mecanismos de acceder a información en las páginas web. Al ser la información financiera propiedad de las personas en un sistema de finanzas abiertas, son ellas quienes debieran disponer de su información cuando lo estiman necesario para optar a distintos servicios financieros. Por lo tanto, los sistemas de finanzas abiertas establecen estándares regulatorios de las instituciones que participan en el sistema de ciberseguridad y de protección de datos para que tanto personas como empresas puedan compartir su información en el sistema, pero con un consentimiento robusto. Se prevé que estos sistemas tienen potencial de fomentar significativamente la competencia porque las instituciones que participan del sistema acceden a esta información. Además de aumentar la competencia, puede aumentar la innovación y también la inclusión financiera, si es que hay instituciones distintas, digamos, en el mismo sistema. En el Reino Unido, ¿cierto? Solo hace algunos años que se ha implementado el sistema, ha aumentado el número de usuarios de 5 millones a 10 millones en pocos años. Lo que puede dar cuenta de cómo aumenta, ¿cierto?, la inclusión y la competencia en el mismo mercado, ¿sí? Finalmente, las recomendaciones internacionales, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, en un trabajo que hizo hace poco en Financial Sector Assessment Program, hay algunas citas aquí en la presentación, ¿cierto?, donde dan cuenta de cómo este tipo de instrumentos o la banca abierta puede fomentar la mayor competencia y la innovación. La banca abierta podría ayudar a abordar desafíos pendientes en términos de inclusión financiera. También podría avanzar con el establecimiento de una iniciativa de banca abierta, dado los claros beneficios para la inclusión financiera, ¿cierto? Y que el proyecto de ley FinTech también incorpora estas disposiciones claves relacionadas con la protección de datos, ciberseguridad, en el proyecto de ley actual, ¿sí? Esto más bien, estas dos slides las tomamos un poco para recordar, ¿cierto?, que cómo es la protección de datos en el sistema de finanzas abiertas que está propuesto, y recordar que este contiene estándares de protección de datos que son robustos, en línea con el proyecto de ley que se tramita actualmente en la Cámara de Diputados y con la legislación internacional de referencias. Entonces, no es que haya que esperar el otro proyecto para aprobar este. Contempla principios y deberes del tratamiento de los datos personales, que además fueron tomados por el acuerdo marco al cual recién hice referencia, como son principios de finalidad, proporcionalidad, responsabilidad, seguridad, y los que están ahí, sí. Además se otorgan a la CMF facultades de protección de la información relevantes, pudiéndose interrumpir la consulta de datos cuando hayan incumplimientos, obligando a los receptores de información
a interrumpir el acceso a la información si hay alguna vulnerabilidad. Estos resguardos son incluso más altos que los que el proyecto de ley de datos y por lo tanto son de la mayor relevancia en la materia en que se trata. Finalmente, contiene una aplicación supletoria de la legislación de protección de datos, prestando utilidad una vez que se apruebe la nueva legislación de protección de datos. Y todo lo anterior ha confirmado reiteradamente en la tramitación de este proyecto de ley, tanto por esta administración y la anterior, la CMF, el Banco Central, el sector privado, incluso organismos internacionales, como el apoyo a la generación de este sistema. Bueno, un primer análisis de las indicaciones que han sido presentadas desde el Ministerio de Hacienda indica que hay como dos tipos de grupos de indicaciones. Un primer grupo de indicaciones están obligando a la anonimización de los datos del sistema abierto, lo que es básicamente contrario a la idea al objetivo que tiene el sistema de finanzas abiertas de poder mejorar básicamente la provisión de buenos instrumentos para para los consumidores, ¿sí? Porque no van a tener cómo vincular básicamente estos datos las instituciones que participan del sistema. Esto es porque se confunde un poco la protección de los datos hacia afuera de cómo se comparte esta información dentro del sistema, ¿sí? Y un segundo grupo de indicaciones, que son las indicaciones que suprimen partes o todo el artículo 18, 19, 20, 21, y la indicación del artículo 16, que básicamente desnaturaliza el sistema de finanzas abiertas, incluso le quita todo, o sea, lo desnaturaliza, lo cambia completamente, ¿sí? Esos son los dos tipos de grupos de indicaciones. Se pueden analizar desde ese punto de vista también, en ese grupo. Así que eso, finalmente, como ya hemos subrayado, los estándares de protección de datos están en la ley FinTech, responden a los estándares internacionales, están en línea con los incluidos en el proyecto de ley de datos. Y ya ha habido una discusión con las mesas técnicas, incluyendo a los asesores, ¿cierto?, de todos los senadores, sí. Y hay un acuerdo prácticamente transversal sobre la importancia de avanzar, ojalá lo antes posible. Como ya vimos, se está avanzando, o sea, las instituciones que participan en el sector ya tienen un acuerdo marco que está en línea con el proyecto de ley. Y por lo tanto es importante avanzar. No debe perderse de vista, además, que las finanzas abiertas ya son una realidad y tienen el potencial de impulsar la economía y mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas. Eso. Muchas gracias, subsecretaria. Le ofrezco la palabra a la CMF, Bernardita, o no sé. ¿Deja que con explicaciones? Gracias, senador. Kevin. Gracias, senador. Presidentes, senadores. En primer lugar, de nuevo, agradecer la invitación a participar. Nosotros encantados de estar acá, todo lo que sea necesario para avanzar con esta ley desde nuestro rol técnico. Sobre la pregunta directa que usted nos hizo, y si ustedes, senadores, están de acuerdo, y en particular la subsecretaria, le parece quizás una manera de avanzar sería segmentar las indicaciones en tres. Hay justamente un conjunto de indicaciones que son las que presentó el Ejecutivo después de la mesa de trabajo, en la cual entiendo que participaron Hacienda, los técnicos de varios de los senadores, la CMF, entonces ese es un bloque. Un segundo bloque, efectivamente, son un conjunto de indicaciones que en la práctica terminan eliminando o dibujando el marco de finanzas abiertas, porque podan quién aporta datos, qué datos aportan y anonimizan, como dijo la subsecretaria. Entonces yo creo que esa es una segunda discusión que sería bueno tenerla en el global, porque efectivamente es un punto central de este proyecto el tema de finanzas abiertas, como bien mencionó la subsecretaria. Y después un tercer bloque, señor presidente, podría ser
las indicaciones que, como mencionó la subsecretaria, van como objetivo el robustecer la protección de datos y eventualmente tener una discusión de esas tres. Entonces, quizás a modo de colaboración se podría avanzar con esos tres componentes, digamos. A mí me queda una duda porque, a ver, yo trataría de buscar una fórmula que sea por temas, porque, por ejemplo, si partimos por los que hay un cierto acuerdo, o por lo menos hay indicación del Ejecutivo relativamente consensuada, hay un punto de los Ejecutivos que yo no lo comparto, pero es uno, digamos, el resto sí, pero uno no. Pero lo que no me gustaría es que a propósito de eso se resolvieran cosas que fueran incompatibles con discusión de otras. Entonces, por eso que no sé si podemos generar más por los temas, incluyendo ahí las indicaciones y resolviendo de forma conjunta. La palabra al senador García, que me la había pedido. Sí, gracias, presidente. Saludar a la señora subsecretaria, a su asesora, a Bernardita, a Kevin. A ver, yo lo que he escuchado, lo que he leído, una de las inquietudes en Finanzas Abiertas es cuál es la información que se va a tener que compartir naturalmente con autorización del titular de los datos. Yo lo que leo aquí es que se trata de información financiera, porque uno de los temores que hay, también me lo han expresado algunos colegas senadores, es que esto iría más allá y que se trataría también de información sobre consumo, que ropa, que autos, que en fin. Entonces, yo no sé si eso para ustedes como gobierno, para Banco Central, la CMF, también para la industria, si eso está claro, de que se trata solo de información financiera, comportamiento de pago, en fin, o si esto se puede por alguna norma por ahí extender al tipo de consumo, a las preferencias, porque yo creo que ahí es donde entra esta suspicacia, esta duda, este temor, bueno, hasta dónde van a saber de qué estoy enfermo, qué medicamentos compro, dónde me operé, etcétera. No sé si me explico bien, pero yo creo que a mí por lo menos esa es una de las dudas que me han hecho sentir, como digo, no solo que lo he leído, sino que también incluso en la sala, con personas, conversando, discutiendo, y por lo tanto cuando un poco hablamos de resguardo de datos personales, apunta mucho a eso, digamos, a decir, bueno, hasta dónde yo tengo que, o sea, por el hecho yo de ser consumidor, actúo con un banco, actúo con una de estas entidades, en fin, y automáticamente van a tener de mí una radiografía completa. Esa es mi consulta, que es bastante general, pero creo que va bastante al corazón de las preocupaciones que yo he escuchado. Gracias, presidente. Muchas gracias. ¿Algún comentario respecto a lo que plantea Bernardita? Perdón. Yo bien general, es solo efectivamente información financiera la que se comparte, ¿sí? No sé si quiere, y esa es como la respuesta más simple. No sé si quieres complementar con algo, pero esa sería mi respuesta. ¿Y todos los actores entienden lo mismo? Porque eso es bien importante. Eso porque no es menor. Claro. ¿Bernardita? Sí, por su intermedio, señor presidente. El sistema de finanzas abiertas es un sistema que se basa primero en el habeas data o autodeterminación informativa. Es decir, nosotros, las personas, somos dueños de nuestros datos. Y es lo que también protege el proyecto se está tramitando datos personales. O sea, nosotros somos los dueños de nuestros datos. Circunstancialmente, algunos de esos datos están en posesión de los bancos, porque yo hice uso de mis tarjetas, de mi cuenta corriente, y por ejemplo, pongamos la cartola. Hay una cartola que está todas mis transacciones, ¿cierto? Esa cartola es mía, y si yo quiero se la puedo pasar a cualquier persona que yo estime conveniente. Y lo que hace el sistema de finanzas abiertas, en vez de yo llevarle la cartola en una carpeta, se la paso en un pendrive.
Eso es lo que está haciendo. Y en ese sentido es información financiera. Claro, ¿no está el detalle de la lista del supermercado? No, no está. Porque no voy a pasar la boleta al supermercado. Va a estar las transacciones que se hizo durante un mes de mi cartola. Pero eso siempre bajo el supuesto de que está la autorización del titular. En vez de yo llevar la carpeta, lo único que digo, pásele un pendrive. Y eso es lo que protege al titular al final del día, que es con su consentimiento, que además se puede revocar en cualquier minuto. O sea, está el derecho de revocación. Y además están las medidas de seguridad, de confidencialidad, de reporte de vulneración de antecedentes y los principios de finalidad, es decir, para qué usar los datos, por cuánto tiempo. Entonces, ¿no vamos a llegar al detalle de consumo? No. Pero sí se puede, en el máximo de compartir información, porque hay todo un proceso gradual de ir compartiendo la información, se podría llegar hasta compartir la cartola, si lo queremos poner como ese, a eso nos referimos con transacciones financieras, o cuántos productos de ahorros tengo en el banco, siempre con el consentimiento del titular. Y en todo caso la CMF, por norma de carácter general, va a decir hasta dónde se va a abrir ese tipo de información. No sé si eso contesta su pregunta. Senador Kast. Bueno, yo creo que la pregunta que hace el senador García es muy relevante. Por lo menos estoy completamente de acuerdo con que hay cierta información pública que uno quiere, como usuario del sistema, que me pueda beneficiar si es que se comparte, ¿no es cierto? Básicamente, ese es como el principio básico que está detrás. Y si no se comparte, de hecho, me puede perjudicar, porque en el fondo no tengo acceso a poder tener una relación con más actores del mercado que eventualmente me puedan ayudar, ¿no es cierto? Ahora, sí me preocupa lo que acabo de escuchar, porque si a mí me van a decir que pueden compartir mi información sobre las veces que no he pagado, por ejemplo, o al revés, las veces que sí he pagado mis deudas, o se va a compartir tal vez el nivel de ahorro que tengo consolidado, o se va a compartir el nivel de gasto que tengo consolidado. Está bien, son cosas que, pero que llegaran a acceder a la cartola me parece un poco delicado. O sea, yo no sé si es que me benefician lo más mínimo que sepan el número de transacciones que tengo. Sobre todo cuando se dice aquí no, porque es con autorización de la persona, sí, pero es que sabemos cómo funciona en la práctica las autorizaciones de las personas. Yo siendo una persona que cree mucho en la autonomía individual, en la responsabilidad individual, pero en la práctica sabemos cómo funciona. Firme aquí, apriete clic aquí, ponga un clic aquí, acepta todo. ¿Quién va a meterse? O sea, me encantaría que alguna universidad hiciera un estudio de cuántas personas se leen los términos de cuando apretan clic, yo acepto. Es verdad que los abogados que eventualmente observan y protegen a los consumidores, y para eso debe estar CERNAC, y, en fin, tienen que hacer esa pega, ¿no? Pero la verdad que nosotros apretamos acepto todos los términos muchas veces. Entonces, yo creo que es súper pertinente lo que dice el senador García. Yo por lo menos me manifiesto a favor de las finanzas abiertas, me manifiesto a favor de que compartamos los datos que son relevantes para que yo pueda circular en el sistema financiero de mejor manera, pero creo que es bien importante, Bernardita y Kevin, que nos clarifiquen, que por lo menos yo no sé si es que es tan evidente que la cartola es algo que quiero que se transparte de un lugar a otro. Creo que eso es quizás más allá. Distinto que tal vez que le llegue al banco, mira, tiene un promedio de saldo de la cuenta corriente tanto, tiene un promedio de gasto en la cuenta corriente tanto, tiene un promedio... Eso me parece bien, es información relevante que me puede ayudar, pero que entre en mi cartola yo no sé si es que me parece una buena idea. Senador García, después voy a... Sí, es que en la misma dirección de lo que ha señalado el senador Kast, porque ¿cuán libre es la persona para poder decir, mire, yo comparto o no comparto mi información? Si a lo mejor lo que yo estoy solicitando es un crédito y estoy apurado por tener ese crédito, y claro, me dicen acepte y tengo que aceptar, no tengo otra forma, estoy obligado a entregar mis datos personales al nivel que ha señalado con mucha claridad Bernardita, y yo le agradezco mucho a Bernardita la sinceridad de su respuesta, porque esas son las aprensiones y esas son las inquietudes que hemos escuchado. Yo creo que la persona pierde mucha libertad
cuando de una institución le dicen, mire, es que usted nos autoriza a que podamos conocer sus datos, le van a decir que se trata de los datos financieros, pero el dato financiero incluye la cartola de consumo o la cartola de pago y por lo tanto van a saber mucha de la información que es realmente parte de la vida privada de las personas. No sé los límites y no sé los resguardos que contiene el proyecto de ley sobre la materia. Eso, muchas gracias. Yo quiero de esa misma línea para que nos pongamos más o menos de acuerdo. Yo creo que lo relevante acá, y lo decía, básicamente son los saldos. Es el dato que puede ser útil, digamos. Mire, yo tengo un promedio de gastos de este en líneas de crédito, en tarjeta, pero yo comparto también que entrar, digamos, a la casuística, al final, y mire, y el deber nuestro como legisladores, y de ustedes como colegisladores o como instituciones, es velar justamente porque lo que se apruebe en definitiva, que va a estar en condiciones de relativa desigualdad, porque es cierto, digamos, si el tema es que si usted no me da los datos, yo no voy a darle crédito, que el ejemplo es claro, no sé quién puede resistirse, sobre todo si aparece amparado por la ley. Entonces, por eso que la ley tiene que ser muy precisa en eso, en no llegar a un Estado que al final sea como un gran hermano, digamos, que mire hasta lo que don Kevin gastó, digamos, en una peluquería, porque creo que ese es el tipo de cosas que hay que tener mucho cuidado. Y otro distinto para las finanzas abiertas son los saldos. Mire, yo tengo un nivel de gasto, digamos, de X, Y o Z, y uno puede decir, ¿sabe qué más? Esto da espacio o no da espacio, que esa es la información relevante, pero lo otro hay que tener mucho cuidado, para qué se puede prestar, porque estamos, insisto, estamos legislando una situación de desigualdad objetiva, porque siempre el estado no sé si el estado de necesidad, que jurídicamente tiene una connotación más alimenticia, pero un estado, digamos, de precariedad en relación al resto. Tenemos que tener muy cuidadosos en que la información sea útil, pero no sea al final siendo invasivo. A mí me parece bien que se establezca el consentimiento expreso y la capacidad de revocar el consentimiento, pero no me pierdo que eso, digamos, a veces puede ser música cuando hay de por medio, digamos, algún grado de inquietud, de urgencia, sobre todo la urgencia, es lo que más me preocupa, que nosotros seamos capaces de cautelar. Bernardita. Por su intermedio, senador, yo entiendo perfectamente las aprehensiones que aquí se presentan. Cuando si vamos a la casuística de que alguien necesita un crédito de emergencia, están las dos alternativas, que se le niegue el crédito o que se le pidan antecedentes para evaluar su capacidad crediticia. De eso estamos hablando, no es que si esa persona no entrega los datos va a obtener el crédito en otros lados, no. Las personas que no conocen a este cliente necesitan información para evaluar su capacidad, su disponibilidad de pagar y su capacidad de pagar. Y en ese sentido la beneficia. Vamos al hecho de por qué yo puse la cartola en todo caso en el artículo, en el artículo 17, numeral inciso segundo, numeral 4, numeral 3, donde dice qué tipo de información se va a poder pedir cuando lleguemos con norma general norma general de la comisión. Dice cuentas corrientes y su línea de crédito asociados, cuenta a la vista, cuenta de provisión de fondo y cuentas de ahorro, tarjetas de crédito, sus respectivas líneas de crédito asociadas, operaciones de crédito de dinero, póliza de seguro, instrumentos de ahorro, servicio de operación de tarjeta y medio de pago, otros productos o servicios financieros que define la Comisión por norma de carácter general. El punto acá es que toda esa información efectivamente es útil para un oferente de crédito a la hora de evaluar a la persona. Y productos que hoy día no tienen acceso a esa información, no le pueden ofrecer el crédito y por lo tanto las personas tienen menos capacidad de elegir, de acceder a mejores servicios y a mejores precios. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué hemos visto defensas de no entregar esta información? Es porque esa información tiene valor. Y si tiene valor para las personas que no las quieren entregar, las instituciones que no la quieren entregar,
quiere decir que tiene valor para aquellos que quieren evaluar la capacidad crediticia para entregarle productos nuevos y mejores a las personas. Entonces, nuestra defensa no es defender por defender algo que nos parece que pueda perjudicar a los clientes, sino es que creemos firmemente que las finanzas abiertas, tal como está hoy día en el proyecto y tal como vemos en distintas jurisdicciones, apuntan específicamente a beneficiar a los menos incluidos en el sistema financiero, a bajar los costos de los créditos, a ofrecer mejores productos de ahorro, a el día de mañana ofrecer mejores productos de seguro, y en un marco que incorpora y respeta todos los principios de protección de datos personales internacionales. Estamos hablando del GDPR, de la Unión Europea, que es el marco de protección de datos personales más estricto que existe hoy en día en el mundo. Ni siquiera estamos viendo el marco de Estados Unidos, ni de Reino Unido o el australiano. Estamos hablando del marco del GDPR, que es el más exigente. Entonces, si hay dudas frente a ese marco, bueno, eso es otra conversación, pero esos son los principios que estamos evaluando. Y creemos que esos principios establecidos en la ley, las potestades que nos da la ley, y el día de mañana un proyecto de datos personales que cree una agencia y entregue esa más facultad a la agencia, es lo que mejor se conoce para proteger a los titulares de los datos personales, pero respetando el derecho de ser dueños de sus datos. ¿Sabes lo que me pasa, Bernardita? Que al final, ¿qué es lo relevante? Y yo creo que lo relevante, lo han dicho los otros senadores, digamos, son los saldos, mucho más que el detalle. Eso es lo que nos pasa, estamos tratando, oiga, aquí votamos a favor, hemos empujado el carro, digamos, lo que pasa es que aquí hay un problema muy sensible, digamos, respecto de cuál es la exacta dimensión que debe tener un sistema de finanzas abierta. ¿Es la cuenta del peluquero o es cuánto gasta el señor Pérez, digamos, en un mes o en 2 meses o en 6 meses, y mezclando, porque eso es lo que importa, la capacidad de pago, de ingreso y de pago, digamos, y eso es lo que busca esto en materia de compartir información, pero yo no veo de dónde se extrapola que porque el dato tenga valor, por tanto, digamos, eso tiene que ser extendible bajo una lógica de consentimiento que yo sé que es de alto estándar, pero también yo sé cómo funciona el mundo. No sé cuántos van a decir, mire, no, en realidad no quiero que sepan la cuenta y eso lo lamento. Entonces usted no va a ser sujeto de crédito, imaginemos. Senador Castro. Muy breve, Bernardita, ¿en qué lugar uno puede concluir, estoy leyendo el artículo 17, que se puede llegar a la cartola? Eso vamos a definir nosotros por norma de carácter general. ¿Eso es lo que dice al final, la comisión mediante norma de carácter general? Sí. Esa es la parte delicada, entonces. Perdón. O sea, estamos nosotros dejando de legislar para que una norma general después pueda permitir que llegue en la cartola. ¿Correcto? Bueno, porque aquí por lo menos lo que leo de anterior dice, tales instituciones deberán adoptar, y es la que quiere suprimir la senadora Rincón y el senador Piuk. Yo le insisto, Bernardita y Kevin y subsecretario, nosotros estamos de acuerdo con la idea. Si lo que pasa es que tenemos que estar seguros que lo que permitimos que se transfiera de una institución a otra sea en beneficio de la persona y no que vaya en contra de la persona. Entonces esa es la parte que yo creo que está todavía tal vez hay que pulir, y la disposición de nosotros para pulirla es total. No es que desconfiamos de usted, al contrario, hemos dicho varias veces en esta comisión que tal vez la CMF, el Banco Central son instituciones que nosotros afortunadamente confiamos bastante. O sea, además, esto no lo digo con desconfianza hacia ustedes, al contrario, creo que es de las instituciones más prestigiosas que tenemos en Chile. Y ojalá muchas otras fueran como ella. Pero en el fondo creo que aquí hay un espacio de legítima preocupación que ojalá pudiéramos afinar. Esa yo creo que es la inquietud que tenemos. Bueno, estamos adelantando la discusión. Mira, vamos a hacer lo siguiente, porque vamos a ver, sigamos el sistema con alguna modificación que nos están proponiendo. O sea, partamos por las indicaciones, digamos, que tienen que ver con el tema acordado, pero ahí, secretaria, quiero pedirle un favor especial. Si hay otra indicación parlamentaria que influye en alguno de los temas, incorporarla también en ese primer paquete. Porque lo que no puede ocurrir es que por la vía del descarte vayan quedando rechazadas sin conocerla en su mérito la indicación. Entonces, si aprobamos A y resulta que al final venía una indicación que podía haber sido
positiva, digamos, y que pudiera ser contradictoria, habría que revertir un acuerdo, no me parece. Entonces, hagamos, Soledad es capaz de eso y mucho más, digamos, hacer ese primer paquete con este conjunto de indicaciones, más aquellas que inciden en el tema acordado, que sean distintas o diferentes por parte de los parlamentarios. Una segunda etapa, otras que tengan que ver con cambios que no están incluidos dentro de ese primer paquete, pero que no sean contradictorias con el proyecto. Eso es lo que ustedes nos están diciendo. Y después vemos las que sean contradictorias, que probablemente muchas de esas las vamos a ver en la primera etapa, porque ahí es donde la idea es mezclar aquí para poder tomar una definición. Entonces, de esa manera, pues, nosotros podríamos tener de aquí a la próxima semana una propuesta de paquete y empezar con esa lógica a ir discutiendo y votando y resolviendo. Lo que sí yo le quiero plantear, y esto es a título personal, que yo comparto mucho lo que se planteó recién por el senador, digamos, porque hay que tener, no es un tema de desconfianza, un tema de estructura del poder en esta materia. Entonces yo ojalá no, este tipo de cosas a mí me complican que quede entregado, digamos, a cualquiera, y ACMF para mí efectivamente no tengo sospecha, pero tampoco lo diría de otra institución que puede ser el Banco Central, que también le tengo mucho aprecio, tampoco me parecería. Entonces también, porque este tipo de cosas al final son las que pueden marcar las diferencias. Entonces les quiero decirle para que lo tengamos presente, digamos, durante la discusión. Lógico, y aquí tenemos que ser es derecho público, además, y eso hay que tratar, digamos, de que las normas queden efectivamente contempladas en todo su alcance, y no dejar espacio para otro tipo de acciones. ¿Subsecretaria? Sí, solo quería sugerir que miraran con más detalle el acuerdo marco que se hizo hace un par de días, ¿cierto?, entre la Asociación de Bancos y las asociaciones de FinTech y Banco Estado. A raíz del uso del web scrapping como para tener información. O sea, en este momento está como bien desregulado todo. Y en el fondo un proyecto de ley que regula el sistema, que regula las instituciones, que además protege la información, porque este sistema protege la confidencialidad de la información de las personas en sistemas que están reguladas, que están observadas, avanza en lo que ya naturalmente las tecnologías pueden hacer. Es que es una mirada como un poco distinta. Y el acuerdo marco también creo que responde a varias de estas inquietudes y sugiero mirarlo también con mayor detención. Se refieren, de hecho, al poder que tiene también las personas para poder identificar el nivel de información o el tipo de información que pueden compartir, ¿cierto? Pero en el fondo explica bien que el proyecto de ley lo que está haciendo es incorporar más medidas de protección que lo que actualmente y de regulación que lo que actualmente hay. Ya, ¿sí? Pues te queda claro que es un acuerdo marco sujeto justamente a la discusión parlamentaria y probablemente hay cosas que hay que incorporar que no están en el acuerdo marco. Por ejemplo, que se plantea respecto del límite de dónde está la facultad de la CMF, no es que porque eso no está en el acuerdo marco. En una de esas puede ser necesario, digamos, incorporarlo. Don Kevin. Gracias, señor presidente. Completamente disponibles a participar en la discusión como usted la plantea, digamos, y efectivamente hay varias indicaciones del Ejecutivo que se topan con indicaciones de los parlamentarios y eso hace mucho sentido que se discute así. Respecto al tema que estábamos discutiendo, el tema del fondo de finanzas abiertas, quizás reforzar algunos puntos. Esta situación ya existe. Yo creo que acá, como en parte importante de la ley, lo que se está buscando es legislar para normalizar y resguardar una situación que ya está ocurriendo de facto. Entonces, efectivamente, hay gente que ya está compartiendo sus claves con instituciones financieras y las instituciones financieras ocupan información, y de ahí el marco que mencionaba la subsecretaria, y no necesariamente con los resguardos que están buscando.
Entonces yo creo que acá parte de nuestra preocupación de avanzar con este proyecto de ley es que hay ciertas situaciones que ya están instaladas. Y creo que la mejor manera de abordar esas situaciones es normarlas. Lo segundo, yo creo que hemos discutido bastante respecto a finanzas abiertas y deuda, pero la verdad la potencialidad que uno ha visto en otros países y en algunos de los actores en Chile va más allá solamente de la deuda, y efectivamente hay entidades fintech que están ayudando a las personas a través de un sistema tiempo real de educación financiera, de ir haciendo sus gestiones de presupuesto familiar, y eso permite después ahorrar de una manera más potente, y para eso tiene que poder compartir cierta información respecto a saldo y demás. Hay otros actores que consolidan información de seguros, que le permiten a la gente tener una buena gestión de su seguro y saber que entonces no solamente es deuda, es buena gestión, y pucha que nos hace falta en Chile ir generando otras herramientas que ayuden a la gente a usar mejor el sistema financiero. Yo creo que esa es parte de la gran potencialidad de esto. Y respecto a las preocupaciones, que creo que son todas absolutamente legítimas, la verdad es que creemos que muchas de esas preocupaciones se van abordando efectivamente en las distintas capas de resguardo que plantea el proyecto. Entonces, efectivamente, la preocupación de cómo se da el consentimiento, qué tan explícito es, qué tan proporcional, hasta eso se puede normar. Y obviamente, cuál es el borde y el plazo va a depender del tipo de información y a quién se le está entregando, pero poder tenerlo por norma es un avance sustancial respecto a lo que está ocurriendo. Perdón que interrumpo, que la inquietud nuestra es hasta dónde llega, no es respecto a la estructura del consentimiento. Yo creo que está bien diseñado. El tema es, y tiene razón, que donde no hay norma, que no tengo claro que sea la CMF que la que la incorpore, o que ahí donde está el punto de discusión. No estamos discutiendo el tema del concepto en sí mismo, estamos discutiendo la intensidad que vaya más allá de la norma que podamos aprobar. Ese es el punto. De acuerdo, y quizás eso me lleva al último punto que quería hacer. Esta ley es innovadora en un par de otros aspectos, digamos. Uno es que establece claramente principios a los cuales la CMF tiene que ceñirse cuando norma. Y también es una ley que otorga bastante flexibilidad a la CMF. ¿Por qué se busca lo segundo? Porque efectivamente esto es una industria que nosotros venimos viendo que es particularmente dinámica. Entonces, el desafío es abordar en ley los principios básicos, los requerimientos robustos, y dar flexibilidad para que la normativa secundaria, que tiene un proceso de consulta pública, de discusión, que nosotros nos obliga al marco legal, permita efectivamente el día de mañana ir modificando la normativa conforme la industria se desarrolla. Y yo creo que ese es el balance que busca establecer el proyecto de flexibilidad con principios, y efectivamente los bordes se pueden eventualmente endurecer, pero si se endurecen o se limitan, efectivamente se corre el riesgo de que ciertas actividades queden fuera y efectivamente queden de nuevo en este ámbito de falta de regulación. Entonces, creo que ese es el balance, señor presidente, que creo que tenemos que ir logrando en esta discusión. Gracias. Senador Cast. Yo entiendo ahora lo que plantea y qué bueno que lo pongan más explícito. Y tiene sentido, ¿no? Lo que está diciendo la CMF, mire, esta es una industria tan móvil y que tal vez, si le dejamos escrito en piedra en la ley, que solamente aquellas materias que tienen que ver con las deudas van a poder ser compartidas, el día de mañana cualquier innovación adicional, la CMF va a tener que venir al Congreso a poder pedir permiso para poder avanzar. Es un poco lo que está diciendo en la segunda elemento, señor Kevin. Me parece bien, es un buen punto, pero yo creo que aquí uno tal vez tenga que innovar en materia legislativa de la siguiente manera. A mí lo que me da, al quedar tan vago esto, la Comisión mediante una norma de carácter general, que es una técnica además que se ocupa en muchas otras leyes, no es la única en la cual he visto, en el fondo da la impresión de que hoy día la CMF no tuviese tan claro cuáles son esos bordes, ¿ya? O por lo menos el punto de partida. Entonces,
Lo que yo creo que podríamos explorar, presidente, es una fórmula que en el fondo sea un poco más concreta en el punto de partida, pero que tenga tal vez una flexibilidad para que la CMF pueda incluir nuevos elementos a futuro. ¿Me explico? O sea, que sea más transparente en cuál es ese borde que hoy día tienen en mente, con la información que la tecnología hoy día nos entrega y que el mercado hoy día nos entrega, y que le dé cierta flexibilidad. O sea, la ley lo puede decir. Y esa flexibilidad a futuro, tal vez, porque yo creo que el Congreso sí tiene derecho a conocer esas flexibilidades, o sea, en el fondo, a que la CMF eventualmente tenga que informarle al Congreso cualquier otra borde nuevo que vaya generándose, ¿me entiende? Porque lo que no puede ocurrir, y que lo que siento que está escrito hoy día aquí, es que haya como norma general y por lo tanto el Congreso nunca más participó de esta discusión dinámica. Claro, en el fondo nunca más el Congreso supo de qué es lo que pasaba, porque como quedó aprobada una norma general, entonces yo quisiera decirles que, entendiendo el punto que plantea Kevin, que tiene que tener más flexibilidad porque esta es una industria muy dinámica y probablemente sí hay beneficios el día de mañana de cómo se comparte en materia la cartola para que efectivamente el consumo de esa familia sea más responsable, etcétera. Bueno, pero que eso la CMF esté obligada a informarnos al Congreso sobre qué decisión tomó en esa materia. O sea, creo que tiene que haber un poco más de vasos comunicantes para que esto no sea simplemente un cheque en blanco a la CMF y donde nosotros no sepamos nunca más qué pasos se van dando en esta materia. Creo que por ahí va un poco buscar un equilibrio entre el resguardo de la soberanía que tiene el Congreso de proteger a las personas y la flexibilidad que tiene que tener la CMF para seguir avanzando en un mercado que claramente va innovando probablemente todos los meses a una velocidad tremenda. Ok, quedamos, y claro además que y hay que buscar alguna norma, pues yo entiendo también la preocupación, que lo que no se apruebe no es que quede regulado, sino que no se puede hacer, porque también es otra cosa que también tenemos que en un minuto ir a ese punto, porque si no, claro, que no se entienda que si no se reguló, no hay norma, porque esa es la preocupación de ustedes en el fondo al final también, porque esto funcione en forma, que es la preocupación general, no en particular. Bueno, pero también uno puede decir, mire, ¿sabe qué otras cosas no se pueden hacer? Y generar de repente prohibiciones, veremos cómo lo exigimos. Bueno, estamos pasados ampliamente y tenemos otras comisiones, así que vamos a dejar hasta aquí el tema. Igual la Secretaría va a acompañarnos esta fórmula que vamos a diseñar para ir tratando el tema con esas 3 líneas gruesas, digamos, donde primero vamos a ver aquellas cosas que hay un cierto acuerdo, pero incorporando las indicaciones parlamentarias que puedan incidir en esos temas, con todas las flexibilidades del caso, y después el conjunto de temas que no están abordados en el acuerdo, pero que pueden generar un cambio, y aquellas que son contradictorias, que de alguna manera hay que también tratarlo, digamos, en su mente. ¿Me pidió la palabra? Por haberse cumplido con el objeto de la sesión, se levanta.